Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. Hoy nuestro invitado especial es el doctor Mario Fera, que es juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, es expresidente del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, docente de Derecho Constitucional y Derecho del Trabajo, autor de distinguidas y relevantes obras del derecho en su especialidad. Bienvenido, doctor Fera. Bueno, muchas gracias. Es un gusto para mí estar presente en este espacio. El gusto es nuestro y, bueno, un momento realmente muy especial en el ámbito laboral, que se ha dado la reciente reforma, ¿no?, de la ley laboral, muy discutido el tiempo del debate legislativo, pero bueno, se ha llegado finalmente a la reforma. Quisiera que usted destaque cuáles son los puntos relevantes que considera. Bueno, se trata de una reforma que, como bien lo señalaba, se discutió políticamente y, lógico, porque se trata de un instrumento normativo que, si lo comparamos con lo que pasó en los últimos 50 años, diría yo, en Argentina, es el más relevante desde el punto de vista de la cantidad de normas que introduce una sola ley y también de los aspectos que trata, que, yendo al mundo del derecho del trabajo en la Argentina, podemos decir que trata los tres grandes universos en los que se estudia y se regula el derecho del trabajo, ¿no? Como son el derecho individual del trabajo, que es el que hace al contrato de trabajo en sí, a la relación negocial, digamos, entre una persona trabajadora y un empleador. Por otro lado, a todo lo que es el mundo del derecho colectivo del trabajo, que relaciona asociaciones sindicales internamente y hacia afuera en su relación con las representaciones de empleadores, y también se refiere a lo que es el derecho procesal del trabajo, digamos, normas que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con las reglas dentro de los juicios laborales. Desde esa perspectiva es una ley que tiene una pretensión importante. También sabemos que fue objeto de un cuestionamiento judicial reciente y que dio lugar a distintas resoluciones que en el transcurso, digamos, de esa conflictividad judicial, que está pendiente todavía en cuestiones tanto de cautelares, que son las cuestiones temporales, como la cuestión misma de fondo de la reforma, que involucra una cantidad importante, más de 80 artículos están cuestionados en su constitucionalidad, está siendo objeto de análisis por la Justicia Nacional del Trabajo y por la Justicia en lo contencioso administrativo federal. Que ya se veía venir en el debate, ya decían, no, esta ley va a ser cuestionada. Bueno, obviamente, porque ya si tomamos en cuenta la cantidad de artículos que modifica y la calidad con la que los modifica, ¿no?, que, digamos, para eso tendríamos que hacer un análisis más profundo de cada uno de los institutos o instituciones, es una reforma que lógicamente iba a dar lugar a cuestionamientos, inclusive va a dar lugar a interpretación en muchos de los aspectos que trata. Pero usted me dirá, como magistrado, que me puede contestar y que no, pero en el sentido de cuando hablamos del avance del constitucionalismo social, en el artículo 14 bis, ¿usted cree que esta reforma laboral de alguna manera ha afectado este avance en los derechos sociales? Bueno, es un buen punto de partida porque es bueno recordar que Argentina, desde hace casi 70 años, tomó en su Constitución, que es la llamada ley fundamental, es decir, la ley de leyes, la que regula los aspectos básicos de la organización institucional argentina y de los derechos más importantes que tenemos todas las personas, prevé el llamado constitucionalismo social, que implica concretamente llevar a la máxima jerarquía la protección del trabajo en Argentina. Que fue un avance en la historia y de la historia universal. La historia universal, que en Argentina se dio varias décadas después. Introducido en un artículo breve, pero no por breve deja de ser muy, muy relevante, porque protege al trabajo en sus diversas formas y asegura determinados derechos a la persona que trabaja para nivelar
esta relación desigual que se da en los hechos, ¿no? En la relación negocial laboral. Entonces, el derecho del trabajo es en sí mismo protectorio de la persona que trabaja para que sea tratada con dignidad, con equidad, así lo dice la Constitución, y después se le garanticen derechos tales como una jornada reducida de trabajo, una retribución justa, estabilidad en el puesto de trabajo o que se lo proteja contra el despido arbitrario, y también derechos sindicales, ¿no? Como la llamada libertad sindical, que tiene un montón de... Sí. es multifacética, porque va desde la libertad a organizarse o a no hacerlo, o también a lo que son los llamados derechos gremiales, que involucran la negociación colectiva, los convenios colectivos de trabajo y la huelga misma también. Sí, que permiten así la participación del trabajador, y le explicamos a la gente esta evolución que se tuvo desde el constitucionalismo individual o liberal, que prácticamente anestesiaba, ¿no?, a este cuarto estado, por así decirlo, del proletariado, ¿no?, y que viene a ser reconocido por nuestra Constitución y otras constituciones, por supuesto, del mundo, y en el 14 bis, ¿no? Claro. Bueno, esta ley, que viene a darse como una reforma laboral llamada de modernización laboral, lo que trata es de recoger la experiencia que se está viviendo y de los dilemas que se están viviendo en la transformación del trabajo hoy en el mundo, en la región, en Argentina también, y trata de llevarlos, digamos, a las normas, a los tipos normativos que nos ayuden como sociedad a insertarnos en un desarrollo. Con una interpretación dinámica, usted dice, de la Constitución, y llevarlo a normas infraconstitucionales. Obviamente, pero por eso siempre tenemos que decir que la base del artículo 14 bis de la Constitución y la protección del trabajo en la persona trabajadora no están modificadas. Lo que sí modifica la ley son distintas herramientas que van desde las reglas que vienen por debajo del principio, llamado principio de protección de la persona trabajadora, todas las reglas de la irrenunciabilidad, que se la relativiza en esta norma en pos de una mayor autonomía de las partes en función de los cambios que está produciendo el trabajo, y una serie de otras normas que modifican distintos institutos o instituciones clásicas del derecho del trabajo. Se regula sobre la prestación de trabajo en plataformas, de una manera concreta, digamos que el tiempo dirá si esta decisión que tomó el legislador es aplicable en todos los casos, porque lo saca del trabajo dependiente y lo lleva al mundo de lo que es el trabajo autónomo. Se establece que la ley de contrato de trabajo, que es como la columna vertebral del derecho individual del trabajo argentino, no se aplica a todas las personas trabajadoras de todas las actividades, sino que algunas quedan excluidas de la aplicación de la ley de contrato de trabajo, establecidas en la misma ley. Bueno, como el trabajo de casas particulares, el trabajo agrario, solamente se puede aplicar la ley de contrato de trabajo en casos de previo juicio de compatibilidad, o el trabajo de los trabajadores embarcados, o el trabajo en contexto de encierro que realizan las personas privadas de libertad ambulatoria. Hay muchos otros aspectos que se modifican, como es en un juicio la presunción de existencia de un contrato de trabajo, para dar cabida a, yo podría decir desde un punto de vista más general, a que el legislador trató de poner en la ley 27.802, llamada de modernización laboral, una mayor claridad en los conceptos que prevé la ley para evitar la discrecionalidad en el ámbito judicial. Esto es lo que procura la ley. Vamos a ver si lo cumple, porque hoy, desde el punto de vista del estudio, digamos, descriptivo, científico, es lo que vemos, y obviamente, tratándose de una ley que abarca distintos capítulos del derecho del trabajo, distintos institutos y distintos temas, puede dar lugar a interpretaciones varias, incluyendo lo que es el test de constitucionalidad, no respecto de la... ¿Usted podría explicarnos a ver cómo quedó esta cuestión indemnizatoria? Porque era uno de los puntos, ¿no? A tratar, y que se decía que, bueno, que ahora se aclaró, han dicho los expertos, que antes no estaba tan claro. La norma quizás más relevante desde el punto de vista de la indemnización es el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que prevé las indemnizaciones por despido para los casos de despido injustificado producido por el empleador. Y la ley esta viene a aclarar los conceptos de remuneración
de mejor remuneración mensual, normal y habitual, que es lo que la ley preveía y que daba lugar en muchos casos a discusiones judiciales acerca de cuál era específicamente el salario, o si determinados rubros debían ser considerados salarios a los efectos. Ese era el tema. Por ejemplo, las propinas para un mozo. Exactamente, bueno. Que hubo un caso. Exacto. La ley, la modificación del artículo 245 procura clarificar cada uno de los conceptos que deben ser considerados, y en esto podemos decir que el intento parece acercarse a una clarificación de esos conceptos junto con otras normas como son las referidas a específicamente el concepto de remuneración, que lo prevé en otro capítulo la ley. Claro, pero eso como da certeza. Si las propinas no son remuneración, cuáles son los rubros que se consideran remuneración en sí mismo dentro de la relación laboral y a los efectos de una indemnización. Y hay otras normas que creo que era necesario que se produjera cierta intención legislativa hacia la clarificación, porque esto es muy importante en el derecho del trabajo, que es una rama del derecho y del conocimiento jurídico que tiende a ser autoaplicable, es decir, a dar herramientas a las partes para que puedan aplicarla de un modo tal que no requieran la intervención de un tribunal. Y desde este punto de vista la ley procura ir en una tendencia que disminuya la litigiosidad judicial. Desde el punto de vista de la podríamos decir, de la intención es buena. Lo que hay que ver es si la herramienta termina siendo apta y útil para lograrlo, ¿no? Claro, le hago una pregunta que es esto, es decir, si estando claro, ya habiendo un grado de certeza mayor, ¿esto evitaría la litigiosidad? Sí, en principio esta es la intención legislativa, sí. Porque ya no tiene que decir un juez que... O sea, los jueces dicen lo que la ley es lo que los jueces dicen que la ley dice, ya eso lo sabemos todos, pero me refiero a que no tiene que venir un juez a decirnos qué se incluye o no se incluye en la indemnización. Eso ha quedado claro, la base indemnizatoria. Sí, yo creo que para los tribunales, como para quienes trabajan en el ejercicio de la profesión, de la abogacía, es muy importante que la ley ponga conceptos claros, porque nosotros como jueces, como tribunales también, necesitamos que la ley sea lo más clara posible para evitar interpretaciones dispares que producen inseguridad jurídica. Sí, absolutamente. Entonces, desde ese punto de vista creo que era bueno que el legislador procurara esto. Y yo creo que en algunos aspectos sí lo va a lograr la ley, en otros aspectos quizás sea necesario hacer algunas interpretaciones judiciales que, bueno, sería bueno que fueran en una dirección lo más tendiente posible a garantizar la seguridad jurídica. Hay algunas normas que, digamos, desde ese punto de vista son importantes en derecho del trabajo, como por ejemplo las que establecen la solidaridad de las empresas cuando una persona trabajadora es contratado por una empresa que finalmente desaparece, quiebra, o que en realidad no era una empresa de verdad, sino una empresa que había sido creada solamente para tercerizar algún servicio, ¿no? Bueno, esto es un tema también que la ley trata de una manera que habrá que ver cómo se aplica en los hechos, en los casos concretos que se produzcan. O sea, eso necesitaría bajar, es casuístico, ¿no? Es casuístico. Hay muchas cuestiones que son casuísticas y normalmente van a quedar libradas a la jurisprudencia. De esa manera, digamos, la seguridad jurídica la da en la medida que los jueces podamos aplicar las normas de una manera lo más sencilla posible, esto es a través de una subsunción de los hechos que se nos presentan en los tipos normativos previamente fijados por el legislador. En esto es cuando institucionalmente se cumple la finalidad jurídica de la manera más segura para la población. Y creo que, bueno, en esto es bueno que los jueces tengamos una visión institucionalista para lograr que estas normas puedan, digamos, interpretarse sistemáticamente. Esto es dentro de un sistema coherente que nos permita aplicar los principios constitucionales de protección en una medida objetivamente razonable y adaptada a los tiempos actuales, que son tiempos de transformación para el trabajo en el mundo. Totalmente, o sea, la interpretación dinámica de las garantías constitucionales. Claro que sí, no hay que reformar la Constitución. Tenemos que tener, y los jueces, no nosotros, los jueces tienen que tener justamente esa capacidad de interpretación, a mi parecer, dinámica de las garantías constitucionales, pero ayuda muchísimo que la norma sea clara, digamos la verdad. Por supuesto. No, y teniendo en cuenta es muy diferente, sí.
Sí, claro, si se torna sumamente criteriosa, eso dificulta la labor. Por supuesto, sí. Bueno, pero esta ley introduce cambios en este concepto de Sí, salario que hablábamos, sí. en ¿Qué el otro, modo doctor? de las vacaciones, la organización de las vacaciones, en la jornada de trabajo. Ajá, ¿cómo quedó el tema? Eso fue otro tema puntual. ¿Cómo quedó el tema de las vacaciones? Porque también fue origen de mucho debate. En el tema de las vacaciones, las normas de la ley de contrato de trabajo planteaban ciertas rigideces en cuanto a los tiempos de las vacaciones. Ahora se permite una, digamos, un mayor acuerdo entre las partes para definir los tiempos de vacaciones. Y algo similar se da en el famoso banco de horas que tiene que ver con la distribución horaria, ¿no? En esto yo creo que quizás... ¿Cómo quedó eso? Bueno, también la ley de contrato de trabajo seguía el tradicional esquema de la limitación horaria por día y por semana. Sí. Cuestión que en principio se mantiene, pero sujeta a cambios que pueden acordar las partes referidas a la posibilidad de compensar horas trabajadas de más para después ser descontadas dentro de un margen mayor de tiempo. Creo que sobre el avance de cómo se vayan estas normas aplicando, quizás haya que hacer alguna corrección tendiente a clarificar algunos conceptos, ¿no? Poner algunos límites sobre hasta cuándo puede realizarse este tipo de compensación, siempre tomando en cuenta los límites que nuestras leyes siguen, digamos, marcando como importantes, como son, por ejemplo, el descanso mínimo entre jornada y jornada. Es lo que le iba a decir, tiene que estar fijado, no sé, como si fuera, digamos, la delegación legislativa que exige de que se establezcan determinados parámetros. Bueno, esto si lo trasladamos a esa modificatoria también, porque el poder de negociación que tiene un trabajador con su empleador es siempre inferior, siempre va a por ser eso inferior. se habla en y en algunos casos términos, ni va a existir, doctor. Ni existe, porque por eso se habla en términos más modernos, de los términos actuales, de una vulnerabilidad negocial en la relación laboral. Siempre la persona trabajadora debe ser interpretada como una parte vulnerable negocialmente dentro de la relación laboral, y esto hace que las normas que pregonan la mayor autonomía de la voluntad tengan como límite esta realidad que existe y que dio nacimiento al derecho del trabajo. No sé si se entendió el paralelismo, por eso yo hablaba de la delegación legislativa, porque acá se está haciendo o sea, la norma está delegando en el trabajador que negocie. Entonces, cuando tiene que restringir justamente porque en algunos casos no existe ese poder negociador. Bueno, es que justamente en esto la ley trata un aspecto muy delicado en el que tenemos que evitar, en la interpretación casuística, digamos, de cada caso, que no nos haga caer en una trampa. Claro. Y esto va desde el nacimiento de un contrato de trabajo, porque el contrato de trabajo es lo que la conducta de las partes muestra que es, no solamente lo que la ley dice que es. Es decir, en el derecho del trabajo no prevalecen las formas, sino la realidad. Si esto se instrumentó como un contrato civil, pero en la realidad las partes se condujeron como un contrato de trabajo, es decir, en la realidad hubo una relación de dependencia, hubo un poder de dirección por parte del empleador, hubo capacidad de sancionar, hubo organización del trabajo hubo la paga de un salario a cambio de la prestación de servicios. Tiene 4 patos, cola y ladra. Eso es un contrato de trabajo, aunque las partes hayan formalizado. La analogía, pero es que esto es así, y así lo enseñamos también en el ámbito académico, y esto no cambió en Argentina porque la norma constitucional no cambió y porque tampoco cambiaron todas las normas de la ley de contrato de trabajo que se refieren al fraude laboral, al llamado regla o principio de la realidad del artículo 21 y 22, 14 de la Ley de Contrato de Trabajo y todas las normas que conforman este sistema. Por eso los jueces vamos a seguir interpretando de manera coherente el derecho del trabajo en base a los principios y reglas constitucionales. Sí, qué bueno es hablar con un magistrado de estos temas. Qué bueno, qué clarificador, doctor. La participación, ¿no?, que tiene el trabajador a través de sus representantes, que serían los sindicatos, los gremios, los convenios colectivos de trabajo. ¿Cómo quedó eso? Hubo algunas modificaciones en el derecho colectivo. Algunas se refieren a los ámbitos de negociación colectiva, porque esta ley
privilegia de alguna manera la negociación por empresa, cuestión que es importante también interpretarla con los cuidados que merece a la luz de la razonable articulación de los ámbitos de negociación colectiva, porque Argentina tiene un modelo sindical que tiene determinadas características desde hace varias décadas y es modelo para muchos países del mundo, porque la fortaleza del movimiento sindical argentino tiene que ver con las características de ese modelo. Y sería bueno que los cambios que se implementan, por ejemplo, para privilegiar o para fomentar la negociación por empresa, no vengan a modificar aspectos claves del modelo sindical argentino. Es decir, que para negociar por empresa se pueda negociar aquello en lo que la negociación por empresa puede dar de riqueza a una negociación por actividad previamente pactada por una representación más centralizada. Pero no sería bueno que vivamos un cambio que nos lleve a una estratificación tal de los niveles de negociación que pueda atomizar la negociación colectiva y haga que pierdan vigencia convenios colectivos que son muy importantes porque fueron negociados por actividad o por oficio. Pero esta es una cuestión que hay que interpretarla en la reforma de una manera institucionalista, es decir, que nos permita también, volviendo a la idea de sistema o de coherencia, entender el modelo sindical argentino de una manera coherente y tendiendo a que institucionalmente sea una herramienta para que los sindicatos en los distintos niveles, incluyendo el de empresa, puedan negociar aquellas condiciones que solo se pueden negociar dentro de la empresa. Y después hay algunas modificaciones en la ley vinculadas... Y que sumen. Que sumen, digamos, que mejoren la negociación, que sumen y que mejoren, porque el derecho del trabajo tiene cierta complejidad en lo que nosotros en términos académicos llamamos las fuentes del derecho, que son todas aquellas herramientas que de alguna manera conforman el plexo, el sistema normativo. Por un lado la ley, por otro lado las leyes especiales, pero por otro lado la negociación colectiva. Cada una de estas herramientas permite que el contrato de trabajo sea protegido de distintas maneras y con distinta especificidad y con distinta dinámica. Por eso los convenios colectivos duran determinada cantidad de tiempo, porque eso permite que la renegociación vaya tomando en cuenta la dinámica de la relación laboral. Bueno, lo mismo se da con los planos de negociación. Por actividad regulan algunos temas, por empresa regulan los que son propios de la especificidad de esa empresa. Y en esto creo que, bueno, la ley tiende a avanzar hacia una negociación más dinámica. Y esto creo que puede ser bueno si lo interpretamos de una manera institucionalista y sin poner en juego las bases del modelo sindical argentino. Después hay un tema vinculado con la huelga. Y acá es donde quizás la ley incurre o se incursiona en un terreno de los más sensibles que tiene nuestro país, porque hay mucha, digamos, en los últimos años, idea de regular aspectos a partir de ciertas concepciones de que hay abuso en el ejercicio de determinados derechos. Pero hay que tener en cuenta que el derecho de huelga es un derecho constitucional puesto en cabeza de los gremios y que si hasta ahora hay algunos de los derechos laborales que no fueron reglamentados y limitados por ley, es precisamente la huelga uno de ellos. ¿Por qué? Porque el derecho de huelga nació históricamente como un derecho prohibido. Después pasó por un periodo de tolerancia y finalmente por el de regulación una vez que fue reconocido como tal, y la huelga es en sí misma una especie de derecho a dañar a la otra parte que está constitucionalmente asegurado. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se lo limita, hacerlo de una manera que no pase los límites constitucionales. De hecho, en nuestro país el derecho de huelga solo fue de alguna manera encauzado y limitado por la jurisprudencia, y principalmente por la jurisprudencia de la Corte, para evitar que los límites que se le ponen no terminen dañando la esencia del derecho de huelga que tiene, porque es un derecho directamente asignado por la Constitución. Claro, exactamente. Doctor, una pregunta. ¿Usted como juez a qué situaciones aplica esta ley? Me refiero, ¿de acá para adelante, de acá para atrás, hasta cuándo? Este es un tema clave en esta ley que viene a modificar un montón de institutos del derecho del trabajo. La ley se aplica
en lo inmediato a todos los contratos de trabajo, podríamos decir, vigentes en Argentina, como criterio general. Sí. Porque después, a la hora de proyectar las reformas concretas que se hicieron en las distintas instituciones del derecho del trabajo, hay un dato que tenemos que evaluarlo en cada situación para advertir, porque nos pone como un límite o barrera a lo que puede ser modificado. La regla general es que el legislador puede modificar hacia adelante, es decir, con efecto inmediato, las relaciones jurídicas y como se dan en el derecho del trabajo, decimos de tracto sucesivo, es decir, que se producen vigentes que están sucediendo y que mañana, ahora. Claro. es decir, pero el límite de la modificación que puede hacer el legislador para afectar una relación laboral ya en curso es que no vulnere derechos adquiridos. Esto es lo que va a haber que analizar en cada situación concreta con los institutos de que se trate. Pero, por ejemplo, para poner un ejemplo, es claro que una indemnización por despido, o por lo menos claro desde mi criterio, que estimo que es el criterio que trato de mirar con objetividad y de manera en la ciencia del derecho, a un despido se le aplica la norma vigente en el momento en el que el despido se produce. Entonces, las nuevas pautas que la ley da en materia de cálculo indemnizatorio de la indemnización por despido son las que resultan aplicables al momento en el que la disolución del contrato de trabajo se produce y no el momento en el que empezó la vigencia del contrato de trabajo. Ahí se consuma el hecho, digamos, del despido y es la legislación que le cae. Exactamente, esto es la aplicación inmediata de la ley. Consumación. La ley aplicable al momento en el que se produce el hecho que genera la obligación de quien tiene que pagar. Exactamente, lógica pura. Doctor, ya nos tenemos que ir. La verdad que usted es docente donde esté, en un programa de televisión, bueno, en un claustro, realmente nos ha enseñado muchísimo y clarificado muchos puntos, porque de esto hay que hablar y hay que llevar tranquilidad a la gente, ¿no? Creo que sí, que vienen tiempos en los que es importante para poder cumplir la ley, conocerla y entender que hablen los que saben, dar a conocer, porque a veces, bueno, lea la ley, bueno, pero hay gente que no, digamos, no entiende, no tiene por qué entender absolutamente todos los términos jurídicos y algunos son simples y otros son más complicados. Entonces, bueno, acá tenemos un magistrado de excelencia, docente, que nos ha permitido esclarecer muchos conceptos. Doctor, hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gusto haber participado en este espacio. Lo mismo digo. Hasta nuestro próximo programa, como siempre, aquí en Metro.